Buenas tardes. En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 18 minutos, damos inicio a la audiencia que estaba señalada a las 11 horas con 30 minutos, lo anterior en virtud de que nos encontrábamos en preparación de la misma, por lo que siendo el día 15 de marzo de 2021, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 10 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial, control de detención, deducida de la carpeta judicial 008-503-2021, que se sigue en contra de Carlos Miguel Manso Gutiérrez por el hecho delictuoso de secuestro cometido en agrede de la víctima de iniciales de LDDD. Se hace desconocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control del sistema procesal penal acusatorio, licenciado Gélimer Salmerón García. Por otro lado, se informa que la presente audiencia quedará íntegramente grabada en audio y video en el sistema de la unidad de gestión judicial correspondiente. Enterados de lo anterior, solicito a los presentes se pongan de pie para recibir a su señoría. Buenas tardes, tomen asiento por favor. Gracias. Y ahora señalado por el auxiliar de sala, así como por los motivos expuestos por la misma. Hasta este momento se inicia la presente audiencia por parte del Ministerio Público, quien se encuentra presente. Sí, señor juez, comparece el licenciado Javier Jiménez Cuellar con datos ya proporcionados al joven auxiliar de sala. Gracias. Por parte de la asesoría jurídica. Buenos días, su señoría. Comparece ante usted el licenciado César Sánchez Hernández con número de cédula 7231022, comentando que es mi primera intervención como asesor jurídico privado de la víctima de iniciales DLDDD. Gracias. ¿Y se encuentra a su lado la víctima? No, su señoría, se encuentra a mi lado el denunciante. Bien. ¿Y su nombre, por favor? Me reservo el derecho. Es DLD, es EDEDT. Otra vez, ¿E? EDEDT. EDETT. Sí. Bien. Y señor, ¿ya tiene conocimiento de los derechos de, en este caso, la víctima es menor de edad? No. ¿O 19 años. por qué no comparece él? Por la situación en que se encuentra, de los daños psicológicos y en el estado. Bien, bueno, ese es el representante. Claro. Y bueno, ya se le va a otorgar esa como víctima indirecta. Y por otro lado, ¿ya tiene conocimiento de sus derechos? Sí, claro que sí. Recordará que uno debe estar sido por un abogado, se llama defensor, puede ser asesor jurídico, puede ser público privado, como ya escuchó, se encuentra el licenciado César Sánchez Hernández, asesor jurídico privado, quien no podría asistir en esta audiencia, y en lo sucesivo, ¿es su deseo designarlo como su asesor? Sí, claro que sí, señoría. Bien, gracias, abogado. ¿Acepta ese cargo? Acepto y protesto el cargo conferido, su señoría. También, señor, otro de los derechos que podrá ejercer es que pueda comunicarse con su asesor jurídico y hacer uso de la palabra. Solamente voy a pedir que si desea hablar con el asesor jurídico lo haga en voz baja, fuera de micrófonos, para no interrumpir la audiencia, y desde luego estando dentro del área de testigo protegido, levante la mano si es que desea hacer uso de la palabra. ¿Queda claro, señor? Claro que sí, señoría, gracias. Y también sus datos en general están siendo protegidos precisamente para resguardar su identidad. ¿Quiere que se mantengan así? Sí, por favor, señoría. Gracias. Por parte de la defensa. Su señoría, buenas tardes. Comparece el licenciado Juan Carlos Rosas Linares, ya con datos proporcionados al asistente de sala. ¿Me acompaña? Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Gracias, señor Carlos Miguel. ¿También ya tiene conocimiento de sus derechos? Sí. Y también recordará que uno debe estar sido por un abogado, se llama defensor. Como ha escuchado, se encuentra el licenciado Juan Carlos Rosas Linares, defensor privado, quien no podrá asistir en esta audiencia. ¿Es su deseo designarlo como su abogado? Sí. ¿Defensor? En este acto, esta defensa acepta y protesta el cargo conferido. Gracias. Señor Carlos Miguel, al igual que la víctima, también tiene el derecho de hacer uso, de comunicarse con su defensor y hacer uso de la palabra. De igual forma, hágalo en voz baja, fuera del micrófono y levante la mano. ¿Correcto? Sí, su señoría. Y también otorga sus datos generales. Quiero que esto se mantenga en forma reservada o se hagan públicos. Como deseen, yo no tengo nada que esconder. No, es su derecho. Es su derecho. Público, no tengo ningún inconveniente o reservado. Reservado. Reservado, bien. Aquí será. Y bueno, vamos a verificar en primer momento cómo fue detenido el señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Le pido a la gente del Ministerio Público que se aboque a lo que prevé en el artículo 308, en su párrafo segundo del Código Nacional de Procesos Penales, justifique esta detención. No es necesario que invoque preceptos y que tampoco dé el contenido de los datos de prueba. Basta con que los enuncie. Este debe ser un momento que debe ser concreto, preciso, pero sobre todo ágil. Adelante, por favor. Señor juez, muchas gracias. Esta fiscalía, respetuosamente, precisamente en términos de esos artículos que ya refirió, solicita se ratifique la detención en flagrancia en términos del artículo 146, fracción segunda, inciso B, cuando sea señalado por la víctima ofendido, y existe información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo atendido también en el último párrafo, es decir, que no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Esto por lo que hace al primer delito, es el delito de violación, previsto en el artículo 174
del Código Penal para esta Ciudad de México, al que por medio de la violencia física... Perfecto, el invoque simplemente es violación, ¿y cuál es el otro? Perfecto, 174, 178, fracción primera, cuando intervención directa de 2 o más personas. En concurso con el siguiente delito, es privación de la libertad personal en su hipótesis de secuestro agravado, previsto en el artículo 9, párrafo primero, fracción primera, hipótesis y de la privación de la libertad se efectuó con el propósito de, inciso A, obtener para sí un rescate, inciso C, hipótesis, causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad. Esto en relación con el artículo 10, fracción primera, inciso B, quienes lo lleven a cabo obren en grupo de 2 o más personas. Inciso C, que se realice con violencia. Estos artículos de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, pues reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política. Esto derivado del siguiente segmento fáctico, señor juez, se tiene que en fecha 12 de marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 14:30 horas, los policías de nombres Jorge Alberto Cruz Aguilar y Miguel Ángel Álvarez Huitrón. Estas personas realizando funciones propias de su cargo al circular sobre Avenida Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael, en la alcaldía de Cuauhtémoc, a bordo de 2 unidades, la MX-159C1 y la MX-159D1. Siendo las 14:30 horas, una persona les marca el alto, una persona del sexo masculino, de aproximadamente 40 años, les pide auxilio, identificándose con el nombre de EDT, precisamente esta persona quien es el padre de la víctima, refiriéndoles que el día anterior, 11 de marzo del año 2021, se había realizado en la Fiscalía de Investigación en Delitos de Materia de Desaparición Forzada de Personas una carpeta relacionada con el nombre de su hija DLDDD, quedando registrado el número de carpeta, y que tenía conocimiento que posiblemente a su hija la tenían en el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Norte número 60, en la colonia San Rafael, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Por lo que siendo las 4:35 horas de ese día, los policías tienen a la vista un edificio de 4 niveles de color blanco, que en la parte inferior tiene una franja gris y también una cortina metálica de color blanco. Cuenta con una puerta de metálica de 2 hojas en color blanco y con esta puerta de metal con acceso peatonal, señalándole el denunciante que en dicho inmueble tenían secuestrada a su hija, por lo que de manera inmediata se postran frente a este inmueble, se percatan que del interior precisamente se escuchaban gritos de auxilio de una persona, por lo que los policías solicitan acceso a una persona del sexo masculino, morador del lugar, lo describen a esta persona que iba entrando al inmueble, ya que se presumía que se encontraba en riesgo la víctima, ya que precisamente estaban exigiendo la cantidad de 10,000 pesos y que si no pagaban la iban a privar de la vida. Una vez adentro, al llegar a la puerta de entrada, se posiciona en el primer nivel, precisamente en el departamento marcado con el número 4, donde tocan en varias ocasiones la puerta de este departamento y abre una persona del sexo masculino de complexión delgada, mismo que dijo llamarse Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Se identifican plenamente con él como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le solicitan permitir a la inspección de su departamento. Y precisamente, ya que precisamente de ahí provenían gritos de auxilio, esta persona otorga el permiso para entrar y al entrar escuchan la voz de una persona del sexo femenino, que se encontraba sobre un sillón, misma que dijo llamarse DLDDD, refiriendo que ahí la tenían precisamente en contra de su voluntad y que se quería ir con su familia. Una vez corroborada esta información que había manifestado el padre de la víctima, siendo las 14:45 horas, el elemento de policía Miguel Ángel Álvarez Huitrón procede a realizar la detención de quien dijo llamarse Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Al realizar una revisión preventiva, le encuentra en la bolsa delantera derecha de su pantalón un teléfono celular de color negro con la leyenda Huawei, mismo que refirió ser de su propiedad, y el número es el 55. Bien, en ese sentido... Señor juez, no, únicamente voy a dar la terminación. Con terminación 1051.
Siendo las 14:48 horas, se procede a darle lectura a sus derechos. Siendo las 15 horas con 20 minutos, se inicia el traslado de la víctima. Antes de que continúe, me dice que hay una violación y un secuestro, pero aquí, según lo que me narra, es que a los policías únicamente le refieren que la tenían contra su voluntad. Ajá, sí, la femenina hace el señalamiento posteriormente de que le habían impuesto la cópula antes de que fuera privada de su libertad. ¿Cuándo ocurre? Porque dice que a las 14 horas con 48 minutos le hacen saber sus derechos. Señor juez, sí, tiene mucha razón. Al momento de que se encuentran con la víctima, menciona que la tenían privada de su libertad. Una vez que ya rinde su entrevista, cuando ya psicológicamente se encontraba bien, hace el señalamiento precisamente de que habían... ¿En el momento de la detención? No, señor juez, eso lo digo bajo deber de lealtad. Sí. Entonces, ¿los derechos cuáles son? Le da lectura a sus derechos. Uh-huh. Las 14:48, las 15 horas con 20 minutos inician el traslado de la víctima en una unidad diversa y a la persona asegurada, a Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Esta persona, refieren los policías, que muestra una actitud muy agresiva, por lo que proceden a utilizar la fuerza mínima necesaria para lograr disminuir sus movimientos, arribando a la fiscalía a las 16 horas. Antes realizan el reporte a base, una vez estando en la fiscalía, realizan el reporte de detención y les contestan a las 16 horas con 16 minutos. El registro de detención es el 21-0301-87. Registro Nacional, CX. ¿A qué hora sucede esto? A las 16 horas con 16 minutos. Registro Nacional de Detenciones, CX, FC, diagonal 015, diagonal 12-03-2021, diagonal 0084, quedando formalmente a disposición del agente del Ministerio Público a las 16 horas con 43 minutos. A esta hora, obviamente, se recibe al detenido el Ministerio Público y verifica flagrancia a las 19 horas de ese mismo día, 12 de marzo del año en curso. El acuerdo de retención a las 20 horas con 45 minutos de ese mismo día, 12 de marzo. Finalmente, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial en el interior del reclusorio preventivo Varonil Norte a las 11 horas con 46 minutos del día ya 14 de marzo del año en curso. Requisito de procedibilidad, se cuenta obviamente con la denuncia de los policías remitentes. Que se persigue de oficio. Ajá, sí. Y tiene pena privativa de libertad. Quienes detienen son Jorge Alberto Cruz Aguilar, Miguel Ángel Álvarez Huitrón, y ello porque originalmente una persona con identidad reservada, EDT, les pide apoyo, pero sobre todo cuando ingresan al domicilio, que fue aproximadamente a las 14 horas con 35 minutos, encontraron a esta persona y le dijo que estaba privada de su libertad. Sí, señor. Pero en ese momento no le dijo que le habían impuesto la cópula. En ese momento no, señor juez, por la cuestión psicológica. Bien, gracias. Defensor, ¿el asesor jurídico algo que manifestar? No, su señoría. Gracias. Defensor. Esta defensa solicita no se decrete legal la detención de mi representado, señoría, toda vez que los hechos narrados por el fiscal, los mismos no son idóneos, pertinentes y contestes en relación a que esto ya viene derivado de una situación no del día 12 de marzo de la presente anualidad, señor juez. Esos son hechos ocurridos que vienen dándose desde un día antes. Todo viene derivado de una cuestión de se conocen esas personas en un lugar, en una cantina, en un bar, y de ahí platican y se van. Digo, esa situación no la ha expresado hasta ahorita la fiscalía se va solo y exclusivamente al momento de la detención, pero no es lo que establece el artículo 141 en su fracción segunda. No, realmente es atípica esta detención, es contraria a derecho, señor juez. Como ya lo dije, son situaciones que se van dando. Me permito hacer la siguiente manifestación. Resulta que la menor refiere en todo momento. No es menor. Bueno, no es menor. La señorita refiere, la supuesta víctima, y dice que el día jueves 11 de marzo de la presente anualidad, aproximadamente a las 2 de la tarde, se encontraba en su domicilio, pero que tenía una cita con su novio y se traslada a la Bolsa Mexicana de Valores, la cual al llegar ahí ya se encontraba su novio, pero el lugar estaba cerrado toda vez que por prácticas de la escuela pues les piden información ahí.
siendo aproximadamente las 14:30 cuando llega con el novio y ahí se entrevista con la mamá y la hermana y se van a comer, se van en su carro privado y llegan después al domicilio del novio y de la mamá a las 6:30 señor juez. Y ahí están hasta las 8:15, pero debido a que su relación hay muchos celos, hay mucho desgaste, al momento de estar en clases, ¿qué es lo que pasa? La chica empieza a recibir mensajes, el novio se molesta y le dice, oye, ¿quién es? Es que es un compañero, es Daniel de la escuela, él se molesta y se empiezan los celos. Ella le arrebata el celular a él para ver su Instagram, él agarra y le tapa los ojos y le arrebata y en ese momento deciden darse un tiempo, prácticamente terminan la relación, hasta ahí. Él estando en clases, porque la maestra lo llama virtualmente al muchacho y ella es cuando agarra y decide bajar. En ese inter marca y hace un llamado para un taxi, un servicio de taxi, de VIP, y ya, y en ese momento también se le acaba el saldo, se le apaga el celular. ¿Qué es lo que pasa? El novio sale corriendo atrás de ella, le dice, oye, no, regrésate, y al regresarse es cuando llega el taxi, y ella sube al taxi, y él incluso saca 200 pesos y le entrega a su novia. Y ella se va, agarra un rumbo, y se va a la casa de su amiga. Ella se va a la casa de su amiga. Ok, se llega a la casa de su amiga Lorena Valeria Vera Medina, la cual se ubica en Insurgentes Norte 62A, y aprovechando que mi novio estaba tomando una clase en línea, aprovecho el momento en que le llama a su maestra para salirme de la casa. Y en ese momento se apagó el celular, se va con su novia, y exactamente llega, siendo exactamente las 8:20 del día 11 de marzo, es decir, el jueves, el conductor la deja en el domicilio de su amiga, pero al voltear ella a ver hacia la ventana, al cuarto de su amiga, la luz se encuentra apagada, y en general toda la casa estaba con las luces apagadas. Esto ya era las 8:50 de la noche, es decir, 10 para las 9 de la noche, por lo que asume que no está en su casa, por lo cual decide caminar por el monumento a la Revolución, ello para hacer tiempo y ver si su amiga llegaba. Habrán transcurrido aproximadamente 1 hora cuando decide regresar al domicilio de su amiga, pero al llegar nuevamente ve que las luces seguían apagadas, motivo por el cual decidió entrar a un bar que se encuentra frente al domicilio de la amiga. Esto siendo ya aproximadamente las 10 de la noche. Pide ella una caguama. Ella va sola y pide una caguama. Es entendible que, bueno, habitualmente pides una cerveza de 325 mililitros, ¿no? Ella pide una caguama. Las caguamas tengo entendido, ¿qué? Caguamón. Un caguamón. Bueno, ella dice que es una caguama. Y cuando la atienden, después de eso, pide otra caguama, la consume, pero para esto ya eran las 11:30 de la noche. Y vio que un sujeto del sexo masculino, del cual recuerda que era de 31 años de edad, y ella lo describe perfectamente, se le acerca y le dice, comentándole que por qué tan triste, que qué tiene. Le comenzó a hacer la plática, preguntándole ¿Qué caso concreto? Estamos en detención. ¿Qué es lo que ¿A qué voy, señor juez? Que ellos después del bar, mi representado vive exactamente enfrente del bar. Enfrente del bar hay una pulquería. Mi representado vive arriba de la pulquería. Al lado del bar está el Oxxo, escasos 2 metros. Y supuestamente enfrente del bar también está la casa de su amiga. Está hablando su defensor. Ok, permíteme. En ese momento, les invitan, ya eran las 1:30 de la mañana, vamos a seguir la fiesta, se suben al departamento, ella accede, dice, sí, es que tengo problemas con mi novio, que no me contesta, pero ahorita vámonos y ahí haces una llamada, perfecto. Ella entra al departamento, entra con los 3, cabe aclarar que mi representado vive con 2 compañeros de cuarto más. En ese lugar entran, ellos están al interior del cuarto, permíteme, entran al interior del cuarto, están conviviendo normal, y lo que hacen es jugar una broma al novio, porque ella seguía insistiendo que su novio, que no la quería, que la engañaba. ¿Qué pasa? Ella dice, vamos a jugar una broma. Lo que hacen es, vamos a marcarle.
¿Qué pasa en ese momento? Mi representado dice, pues aquí está mi celular, márcale si quiere del mío. ¿Qué es lo que hacen? Mandan un mensaje de WhatsApp diciéndole que se encontraba en tal lugar, hacia asado, que sí, efectivamente, que pedían la cantidad de un rescate. Ella es lo que refiere en su entrevista. Posteriormente, no le contesta y le hacen burla. Ja, mira, no te quiere. Y bueno, ella está enojada, está molesta, despechada, porque la había engañado. La versión que me está dando, ¿quién la dice? ¿La dice la denunciante, la víctima. La propia víctima lo dice. La propia, la señorita, exactamente. Ella refiere toda esa información. Está molesta. Cuando ella sube al departamento, lo primero que hace es ubicar un contacto para conectar su celular, para cargarlo. Deja su bolso en la esquina, se sienta en un sillón, dice, hay una cama, ahí estoy. Hacen la broma y después, ya en el calor de las copas, porque de hecho pasaron al Oxxo, compraron 10 cervezas y se van. Ya estando ahí, empiezan los tocamientos. Ella dice que la tocan, los 3, luego dice que 2, luego dice que la voltean, que la toman de las manos, que apagan la luz, que no se percató quién fue, que después le dice a Carlos, a mi representado, ¿sabes qué es? Que ya diles que se vayan, que me dejen. Se van. Dice, luego te vas a quedar conmigo. Sí, estamos ahí. Se quedan y al otro día siguiente ella amanece y dice ella, inmediatamente lo que hago es, con la luz del día, me pongo mi ropa y me cambio. Dice que no encuentra la ropa interior, pero bueno, que es una tanga. Ella refiere a esa situación. La ropa no está desgarrada, no está rota, no nada. Ella se viste por su voluntad. Mi pregunta es, estuvieron un día antes, se quedaron, hay una situación de confianza contra ellos, no hay una privación. En ese momento, ¿qué es lo que pasa, señor juez? Llegan familiares, llega el policía, llega el padre, que es el que la rescata con policía, y la encuentran sentada en un sillón, porque según refieren los policías que se escuchaban gritos. Ella nunca fue encontrada ni amordazada, ni golpeada. Incluso hay certificados médicos, de informe de medicina forense, no hay golpes, no se encontró amordazada, no se encontró golpeada, no hay moretones, no hay golpes. Ella está íntegra, está bien. Incluso dice, me pongo a platicar con él y me dice que él trabaja en finanzas, esto, lo otro, hoy estamos solos, no me dejes, quédate conmigo. Entonces se dan esas circunstancias, señor juez. Todo el tiempo no es contra la voluntad de ella, ella complace ese momento, ella está de acuerdo, es un momento de fiesta. Ella siempre tiene el celular a la vista, porque lo está cargando. Siempre tiene la bolsa a la vista. Ella en ningún momento fue privada de su libertad ni abusada sexualmente. Fueron actos consentidos, todo se fue dando derivado de una noche de copas, por llamarlo así. Tan es así que lo primero que en una situación de un secuestro, vaya, una violación, lo primero que se hace es llamar la atención. Llamo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a familiares, más no al novio. El novio es así como que la última instancia. Aquí era una situación de llamar la atención del novio para ver qué vamos a hacer, hasta dónde me interesa o le intereso a él. Esa fue la situación, señor juez, más no que la chica estuviera privada de la libertad. Tan es así que del informe de policías no hay nada. Al interior es un cuarto normal, no hay armas, no hay drogas, no hay cuchillos, no hay pistolas, no hay sangre, no hay desmán, no hay nada, señor juez. Simplemente se da una situación de esa índole. Tan es así que hay un estudio de medicina forense en la cual dice que la muchacha está en pleno estado de conservación, no tiene alteración psicológica, no tiene rasgadura, el ano está en perfecto estado de conservación. No hay nada, señor juez. Es entendible que una violación de 3 sujetos sería, los violadores tienen una bajeza monstruosa, las violan por la boca, por el ano, por donde se pueda, les hacen bajeza y media. Esta señorita no presenta absolutamente ningún rasgo, señor juez, de haber sido atacada sexualmente. Al contrario, ella está en perfecto estado emocional. Tan es así que aquí está. Lesiones, no hay lesiones en muñecas, no hay lesiones en cara, en cuerpo, en las nalgas, no tiene absolutamente nada, señor juez. Entonces, realmente, yo solicito que no se decrete de legal la detención en relación a toda esta cantidad de situaciones irrisorias que en lugar de
de tratar de ver un hecho con apariencia de delitas, es entendible que el objetivo de este nuevo sistema es esclarecer el hecho y procurar que el culpable no quede impune. Siempre y cuando existan antecedentes, registros que hagan creer, que hagan un hecho con apariencia de delito, el hecho que estamos aquí ante un hecho atípico. No tenemos absolutamente nada. La amiga que vivía enfrente, ¿dónde está? Nunca se supo de ella. Ella estaba a un paso. Ella tuvo todo el momento la bolsa, la mochila con sus cosas. Ella se presta para hacer la llamada. Ellos en la reunión, incluso diles que ya se vayan, tus amigos, para quedarme contigo. Se van y ella se queda con él. Ella todo momento tuvo el acceso de poderse agarrar libremente e irse. Dice que toda la noche estuvieron ahí, después se quedó dormida y inmediatamente ve la luz del día, agarra, se cambia y ya, y ahí se queda. Una persona de esa magnitud, una situación tan aberrante, señor juez, ¿qué pasa? Se suicida, azota la puerta, quemo la casa, llamo la atención, me voy a golpes. El señor no presenta lesiones, las lesiones que presenta... Un golpe de su papá. Permíteme, es porque el papá es el que lo golpea cuando lo ve. Pero no hay, señor juez, absolutamente nada de que en su momento mi representado pueda decir, perdónenme, no es cierto. Todo fue un acto consentido de esta muchacha por una noche de copas. Ahora bien, quien abre la puerta, señor juez, es mi representado. Él la agarra y abre. Y aquí lo dicen los policías y lo dice ella. Una persona que secuestra, no secuestra en su domicilio, no secuestra, todos los de la pulquería lo conocen, los del bar lo conocen, los del Oxxo lo conocen, todos los familiares lo conocen. Tan es así, y lo digo bajo protesta de decir, ¿verdad, señor juez? Yo me constituí, yo estuve ahí, y me dicen, estábamos preocupados y pensábamos buscar un abogado para que lo defendiera. La mamá estaba ahí también. No, ya, el abogado es el licenciado Juan Carlos, perfecto, hasta ahí. Si se necesita algo, por favor, hay apoyo, sí, nunca escuchamos gritos, nunca escuchamos nada. El señor es quien abre la puerta, les da acceso a los policías, entran y está sentada la señorita. En ese momento, cualquier persona grita, auxilio, esto, lo otro, incluso, me violó él y pasó esto. No es cierto, no hay nada de eso. Nada más dice que les da el acceso y entra. Y ella dice, es que me tienen contra mi voluntad. Señor juez, la verdad es que con esta situación de la Fiscalía, yo sé que el licenciado es judicializador, él no la integra a la carpeta, pero es destruir la vida de un muchacho que apenas va creciendo. No se vale que este delito de esta naturaleza le quebrante la vida para siempre por actos pues mal hechos. De hecho, de la declaración de la niña se desprenden tantas cosas que no existe la lógica, no existe convicción de un hecho de esa naturaleza, señor juez. Es por tal razón que esta defensa solicita no se califique de legal de detención. ¿Es cuánto, señor juez? ¿Puedo hacer una intervención sobre unos... Más que nada, otro de los derechos que usted tiene es declarar o guardar silencio, pero le prevengo que si decide declarar, lo que usted diga tanto puede ser usado a su favor como en contra. Pero si queda callado no significa que está aceptando esa conducta, pero precisamente usted tiene el derecho de la no autoincriminación. Para que decida si va a hacer uso de la palabra, consúltelo con su defensor para que establezca... ¿Lo puedo consultar y después darte la decisión? Exactamente. Porque... Una declaración. Esto solamente con respecto a la declaración. Estos son datos solamente. Solamente la detención. Señor, y a efecto de que en su momento pueda declarar solo exclusivamente en ese estadio procesal en cuanto a la detención, señor juez. Sí, usted asesórelo, porque yo ya le hice saber su derecho. Sí, en estos momentos Solo nada más. sí. Es sobre la detención y específicamente sobre la declaración que dio su papá de cómo pasó al departamento, de cómo escuchó gritos desde afuera y todo ese proceso. Sobre eso solamente. Sobre eso hice mis anotaciones, porque pues he tenido mucho tiempo para pensar todo y sé exactamente cómo pasó todo. Bueno, te lo podría decir después de ese día también. Él dice que escucha gritos de auxilio en un domicilio. En un domicilio que se supone que está enfrente del bar, que donde también está enfrente el domicilio de su amiga. Bueno, dice que se escuchan gritos de auxilio. Te doy el contexto del domicilio. Está el domicilio, abajo hay una pulquería y abajo hay otro bar, aparte del bar de enfrente. Los dos bares de abajo tienen las mesas afuera, pues las cuestiones de la pandemia,
que no lo pueden tener adentro. Su papá, donde supuestamente estaba colocado y escuchó los gritos de auxilio, estarían a menos de 1 metro de las mesas de la pulquería, que están afuera de la pulquería, y a menos de 1 metro de las mesas del bar, que están también, o sea, él estaría en medio de esas, en medio de esas está mi casa. Una señorita que supuestamente está secuestrada, y está pidiendo gritos de auxilios, que casualmente su papá llegó y en ese momento está pidiendo gritos de auxilio, estuvo pidiendo gritos de auxilios todo el día. Es ilógico que ninguna de las personas que están en los bares de abajo volteen, griten, ¿qué está pasando? ¿Necesitas ayuda? O llamen a la policía. Es ilógico. Casualmente, cuando llega su papá, es el único que lo escucha y es el que sube a rescatarla. ¿Por qué digo esto? También porque tengo roommates, tengo 2, en mi departamento hay 4 habitaciones. Hay 2 habitaciones que aparte de la mía que estaban ocupadas, que también hubieran escuchado esos gritos de auxilio y obviamente los hubieran ayudado. Que esos no son los que vienen dentro de la declaración de las acusaciones. Cuando hacen la detención, el papá dice que está con la policía y que llama a la policía y eso. El primero que entra a mi casa, el que toca la puerta, que tocó varias veces, dice su papá, que tocó varias veces la puerta. Yo cuando escuché la primera tocada de la puerta, fui y abrí. Una persona, como dice mi defensor, que hubiera violado, hubiera secuestrado, hubiera hecho todo eso, obviamente, ¿qué hace? Intenta escapar, se altera, no abre, o no sabe qué hacer. Pues yo como no sabe por qué estaban tocando, sí me di cuenta que era policía porque están gritando, abre, inmediatamente abro, y ni siquiera podía abrir bien mi puerta porque con los 2 primeros azotes que le dieron, o sea, no tocaron así suavecito, llegaron luego y escuché, y yo, oye, espérense, les digo, ¿qué pasa? Pues hable, ya voy, y abro y me cuesta abrirlo por los golpes que le dieron. En cuanto hablo, la primera persona que veo, en ese momento yo no sabía que era el papá de la víctima. En ese momento yo supongo que es un policía más, lo que hace es me recibe con un golpe en mi ojo izquierdo. Yo me hago para atrás, y cuando me hago para atrás, todos los policías me agarran, me sacan pistolas y todo, y yo no entiendo qué es lo que está pasando y me preguntan, la chica, hay una chica en mi habitación, le digo, ¿cuál es tu habitación? Aquí a la izquierda. Mi habitación nunca estuvo cerrada, ellos no tuvieron que tumbar mi habitación, entraron y la encontraron en el sillón como la misma chica lo indica. Después dice el papá que revisaron mis bolsas y que en mis bolsas estaba un teléfono. Es totalmente ilógico, por 2 cuestiones. Como lo comentan, mi teléfono siempre lo dejo en mi habitación, y en primera y la más importante, y lo pueden ver cómo llegué a la fiscalía, llegué en pijama. Bueno, llegué con un pantalón negro, pero en ese momento, o sea, tenía una pijama debajo de mi pantalón negro. Porque cuando yo abrí la puerta, tenía una pijama. Una pijama de Superman color roja, que quedó en la fiscalía, allá debería estar todavía, bueno, donde me tuvieron detenido, Torito, no sé dónde, y ahí debería estar. Esa pijama no cuenta con bolsas. Es ilógico que hayan sacado mi teléfono de mi pijama, la cual no tiene bolsas. En segunda, y una vez que están dentro de la patrulla, me preguntan, o sea, bajan y ya prácticamente están por llevarme, varios policías o elementos de la fiscalía o no sé quiénes, me preguntan, el teléfono, ¿cuál teléfono? Tu teléfono. Está en mi habitación, le dije, ahí la dejé, porque no me dejaron recoger nada, apenas me dejaron ponerme un pantalón porque estaba en pijama, le digo, y como te comento, el pantalón negro, el que están comentando, siempre estuvo arriba de la pijama, porque cuando yo abrí la puerta, la abrí en pijama. Y entonces, o sea, se están armando un guión bien bonito, pero bueno, eso es aparte. Una vez dentro yo de la patrulla, es donde me piden el teléfono. Yo les digo. Ustedes, les recuerdo que únicamente está en la detención. Así fue como lo hicieron. Okay. No, bueno, el punto es que el teléfono, yo les indiqué dónde estaba y me fueron y me dieron cuál de estos 2 teléfonos es, porque tenía uno que servía y uno no, y yo les dije cuál es. No es como ellos dicen que lo revisaron mi bolsa y que lo sacaron de mi bolsa. Siendo específico a lo que había dicho en un principio. Y bueno, esto ya no. Y bueno, sí. Si comento esto ya es fuera de la declaración que hizo su papá. Eso es lo único con respecto a la declaración que hizo su papá, que es totalmente contradictorio a los hechos que se suscitaron, señor juez. En ese sentido, bueno, contrario a lo que argumenta el defensor, se ratifica y se califica de gran atención del señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez, precisamente porque no hay controversia que haya ocurrido, y el día 12 de marzo, de las 14:30, después de las 14:35, en el interior del inmueble que habita el señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez, él mismo reconoce que en efecto él les abrió la puerta
y que encontraron en el interior a la víctima con identidad reservada. Y no, aquí, ¿cuáles son los aspectos que difieren? E incluso, dentro de la narrativa que da el propio defensor, manifiesta que hay un mensaje en el que dicen que esta víctima se encuentra privada de su libertad y que requerían 10,000 pesos. Es decir, el defensor dice, bueno, se trataba de una broma, pero al final, lo cierto es que el papá no sabe si es una broma como lo afirma el defensor, sino es congruente incluso que pida apoyo porque él está con la idea de que su hija está privada de su libertad porque le hicieron llegar un mensaje, en este caso, lo dijo al novio. Y por eso es congruente que haya pedido apoyo a elementos de la policía y que desde luego se presentan a este lugar y justamente cuando está en el lugar encuentran a la hija. Y dicen ellos que esta persona les informa que estaba contra su voluntad. Aquí desde luego se refiere por parte del señor Carlos Miguel que si dijo o no lo dijo que estaba privada contra su voluntad. Y aquí es relevante porque al final estas personas que lo detienen no saben si realmente lo que está ocurriendo en el interior es cierto o es falso, porque ellos están con la idea de que en efecto fue privada de su libertad porque el mismo defensor reconoce que hubo un mensaje, pidió un rescate de 10,000. Y por ello es que incluso estando en el interior están con esa idea de que hay un hecho que la ley señala como delito, que es el de privación de la libertad. No les consta si en efecto sucedió o no. A ellos únicamente tienen la información de que su hija no aparece desde un día antes y que si hay un mensaje en el que dice que está restringida su libertad y que para ello le piden 10,000 pesos, pues la víctima, el papá, está con esa idea de que en efecto se encuentra privada de su libertad. No se da información de cómo supo en qué domicilio, pero lo cierto es que sí lo ubican. Y por lo tanto, aun cuando refiere el Ministerio Público de que fue en términos de la fracción segunda en su inciso B, es realmente en términos del artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procesos Penales, recordando que el delito de privación es un delito de carácter permanente. Ahora bien, se menciona que también fue abusada sexualmente, pero esta detención no fue motivo de ese abuso sexual, ya sea tocamientos o violación, sino que esto lo refiere ya durante la interrogatorio y por lo tanto no se ratifica de legal detención. ¿Por qué? Porque al momento en que la están deteniendo no se menciona de esa violación o de esos tocamientos, sino únicamente el hecho de que la tuvieran restringida de su libertad y esta es de carácter permanente. Perdón, su señoría. Sí. Se fue la pantalla aquí no vemos la sala. Bien, pero ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, lo importante es que me escuchen. Gracias. Lo importante es que me escuchen. Y por ello es que también se debe calificar única y exclusivamente por lo que hace al delito de privación de la libertad, no así el de violación. También es notorio que el Ministerio Público respetó el plazo de retención, pues la puesta a disposición lo hizo antes de las 48 horas que marca la ley. Ahora sí, ¿va a formar imputación al señor Carlos Miguel? Perdón, señor, no ¿Le va a formar imputación al señor Carlos Miguel? Sí, señor juez. Está relevante en cuanto a las circunstancias, de tiempo, de lugar y modo, porque el señor Carlos Miguel le van a informar de qué se le acusa. Adelante, por favor. Señor juez, antes de continuar con mi exposición, esta fiscalía le hace el conocimiento a la defensa que formulará imputación en términos de la tesis con número de registro 2019. ¿Para qué efectos del Ministerio Público? Para formular imputación, señor juez, con el fin, obviamente, toda vez que el defensor... No, ya le dije al señor Carlos Miguel que escuche para que ponga atención y esté en posibilidad de defenderse. Bueno, se le formulará imputación. Concreto, preciso en cuanto a las circunstancias, de tiempo, lugar y modo que se le atribuye. Sí, señor juez, hago alusión a esta tesis, toda vez de que esta fiscalía advierte que se le podrá formular imputación con esta tesis, tomando en cuenta esta tesis aislada, la 2019-538, por delito diverso al cual no se haya calificado de legal la detención. Obviamente para evitar la reconducción, toda vez que el defensor sabemos que está impuesto de la carpeta.
Bien, ¿tendría alguna oposición para que se le formule la imputación respecto del hecho diferente al que fue detenido? No, señoría, adelante. Gracias, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señor juez. Señor Miguel Ángel Manso Gutiérrez, le hago el conocimiento que la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro realiza precisamente una investigación en su contra por el delito de violación y este delito de secuestro agravado, toda vez que en fecha 11 de marzo, siendo aproximadamente las 23:30 horas, la víctima de iniciales DLDD, al estar precisamente en el interior de un bar cerca del Monumento de la Revolución, usted, señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez, comenzó a hacerle la plática a la víctima del por qué estaba triste. Luego, lo anterior, usted, señor Miguel Manso Gutiérrez, la invitó a pasar a la mesa en la que se encontraba usted, en la mesa contigua. Se encontraba usted junto con sus dos coimputados, hoy desconocidos y prófugos de la acción de la justicia. El primero de ellos es una persona alta, delgada, con cabello largo, moreno. El segundo, refiere a la víctima que era de estatura baja, moreno también, aproximadamente ya a la 1 de la mañana, pero ya del día 12 de marzo, usted, señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez, quien le hizo la plática precisamente a la víctima, juntos con sus coimputados prófugos, le dicen que si quería seguir tomando en el departamento de usted, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, que ahí ella podría llamar a su novio para que fuera por ella, porque obviamente que ya era noche y que no corría peligro. Sin embargo, al entrar, ella se percata que había mucho desorden, pero sí refiere que había una cama individual y un sillón de una sola plaza. Posteriormente, ustedes le dijeron que se sentara en ese sillón, y usted, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, le refiere que apaga la luz y entre los tres comienzan a hacerle tocamientos a la víctima hasta desnudarla completamente. Ella refiere que le rompieron su ropa interior. Ella los aventaba con los brazos y comenzó a llorar. Sin embargo, obviamente, al ser ustedes tres, obviamente, la sujetaron de ambos brazos. Ella refiere que porque apagaron la luz no se pudo percatar quiénes la seguían tocando hasta que escuchó que uno de ustedes ya dijo, ya déjala, güey. Refiere la víctima que la penetraron 2 veces, vía vaginal, estando ella boca abajo, por lo que no pudo ver la silueta de quién había sido. Después la volvieron a sentar en un sillón, ella comenzó a gritar. ¿A qué hora sucede esto? Es a las 1 de la mañana. Porque dice que después de 1 de la mañana es cuando empiezan... Ajá, después de la 1 de la mañana, señor juez. Porque dicen que van al departamento... Inmediatamente dice que cuando entran al departamento, a la 1 de la mañana, inmediatamente apagan la luz y la empiezan a tocar y le empiezan a quitar la ropa. Le rompen la ropa interior. Y la penetran 2 veces, vía vaginal. La penetran 2 veces vía vaginal, estando ya boca abajo. Refiere que obviamente no pudo percatarse quién. Ella comenzó a llorar, a decir que la dejaran. Refiere que ese mismo sujeto de complexión delgada sacó de entre sus ropas delanteras de la víctima de LDDD el número telefónico de su novio, ya que ellos momentos antes habían visto cómo ella lo había notado antes de que se quedara sin batería, comentando que ella refiere que ellos comentaron entre ellos que se veía que ella tenía dinero, por lo cual usted, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, le entrega su teléfono celular a su coimputado de estatura baja, prófugo de la acción de la justicia, y comienzan a marcar al novio de la víctima, comenzaron a enviarle mensajes WhatsApp, y ella recuerda que le pidieron que le depositara en una cuenta la cantidad de 10,000 pesos, a cambio de no privarla de la vida. Refiere la víctima que después de unos 20 minutos que mandaron mensajes, se retiraron sus 2 coimputados, desconocidos y prófugos de la acción de la justicia. Refiere que antes de retirarse durante este tiempo también nunca dejaron de hacerle tocamientos en sus partes íntimas. Quedándose sola con usted, señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez, quien comienza a decirle que era una zorra ya que se había metido con los 3, y usted la golpea, le proporciona 4 cachetadas a la víctima, y comienza nuevamente a penetrarla vía vaginalmente en contra de su voluntad. Refiere ella que así se la pasó toda la noche, que no la dejó salir, y
que al amanecer le pedía a la víctima, le suplicaba a usted, Carlos Miguel Manso Gutiérrez, que la dejara ir, pero usted nunca accedió. Es por ello que a las 14 horas refiere que fue rescatada y usted fue detenido por el policía Miguel Ángel Álvarez Buitrón, quien al realizar una inspección le encuentra precisamente ese teléfono celular con terminación 1051, del cual habían hecho la llamada para pedir el rescate. Le hago de conocimiento que estos delitos se encuentran previstos, el primero de ellos de violación en el artículo 174 del Código Penal vigente para esta ciudad capital, al quien por medio de la violencia física realice cópula con persona del sexo femenino. Párrafo segundo, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal. Este de artículo relacionado con el artículo 178, la cual obviamente nos refiere que la pena se aumentará en 2/3 partes cuando, fracción primera, intervengan directamente 2 o más personas. Esta relación con el artículo 15, al ser un delito de acción, 17, fracción primera, es un delito instantáneo, 18, párrafo primero, acción dolosa, párrafo segundo, de conocer y querer, y 22, fracción segunda, quienes realicen conjuntamente, obviamente como coautor material. Delito en concurso con el delito de privación de la libertad personal en su hipótesis de secuestro agravado, se encuentra previsto en el artículo 9, párrafo primero, hipótesis al que prive de la libertad a otro, fracción primera, si la privación de la libertad se efectuó con el propósito de, inciso A, hipótesis para obtener para sí un rescate, inciso C, causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad. Esto se relaciona con el artículo 10, las penas se agravarán cuando, fracción primera, de 50 a 90 años de prisión, y de 4,000 de 1,000 a 4,000 días multa, si la privación de la libertad concurre, inciso B, quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas, inciso C, quienes lo realicen con violencia. Estos artículos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos a su vez se relacionan con el artículo 7, pero estos ya del Código Penal Federal, hipótesis de acción, 7, fracción segunda, es un delito, fracción segunda, delito permanente o continuo, y artículo 8, acción dolosa, artículo 9, obra dolosamente el que conociendo los elementos del hecho típico de que se trate quiere su realización, y artículo 13, fracción tercera, quienes lo realicen conjuntamente, obviamente como coautor material, usted y sus coimputados hoy dados a la fuga, prófugos de la acción de la justicia, cometieron esta conducta en coautoría. Coautor es toda aquella persona que junto con otro u otros interviene en el hecho de tal manera que la suma de las funciones en general representan el dominio funcional del mismo. Señor juez, sería todo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer? Perdón, señor juez. Nada más le iba a decir las personas que deponen en su contra. Le hago del conocimiento, las personas que deponen en su contra son precisamente los policías Jorge Alberto Cruz Aguilar, Miguel Ángel Álvarez Buitrón, el padre de la víctima iniciales EDEDT, y también la víctima iniciales DLDD. Sería todo. Muchas gracias. ¿Son 2D o 3D? Son 3Ds. 3Ds. DL, 3Ds. Gracias. Bien. ¿Asesor jurídico, alguna aclaración o precisión? Sí. No, asesor jurídico. Perdón. Ninguna, su señoría. Defensor, ¿alguna aclaración o precisión? Ninguna, su señoría. Bien, gracias. Bueno, señor Miguel, Carlos Miguel, le quedó claro en qué conducta se le atribuye, ¿verdad? No sé si le quedó claro o no. Sí. Sí. Como ya le había explicado anteriormente, usted también tiene ese derecho de declarar y contestar esa acusación, o bien optar por guardar silencio, pero le reitero que lo que usted diga tanto puede ser usado a su favor como en contra. Si se queda callado, no significa que está aceptando haber realizado con la conducta que se le atribuye. Y para que decida también de manera informada, lo consulte con su defensor, porque esto es lo que se le conoce como una defensa material. Su defensor es el que conoce de lo que es los aspectos jurídicos y más bien lo que usted nos tenga que decir respecto del hecho que se le atribuye. Un comentario. Yo lo único que quiero... Simplemente, ¿va a declarar o guardar silencio? Y antes, consúltelo con su defensor.
Bueno, solamente voy a hacer unos comentarios que son, señor juez, bueno, en primera, creo que estén enterados todos, que yo no me dedico a nada de eso, yo soy una persona decente, yo no me la paso, es más, a mí no me gusta ni siquiera ir a los bares a ligar, yo voy a los bares a consumir una cerveza hacia relajarme, y para mí ligar no es relajarme. Y por obviamente razones, no me voy a estar dedicando a hacer violaciones a personas. Yo no soy una persona que me dedico a eso. Entiendo el comportamiento de la señorita, porque pues por sus bromas que está haciendo, por el comportamiento que tuvo ese día, pues tiene miedo de lo que pueda causarle como alguna consecuencia con su novio o con su señor padre. Entiendo el comportamiento de su señor padre que tomó a ir a buscarla a mi domicilio, independientemente de cómo pudo haber obtenido el domicilio y pudo haber llegado a él. Entiendo completamente su situación, no tengo nada en contra del señor padre, ni estoy enojado con el señor padre, porque si yo fuera su papá si mi hija, no tengo hija, si mi hermana estuviera en esa situación, hiciera exactamente lo mismo o más. O sea, yo no tengo nada en contra de lo que él hizo, no tengo nada en contra de la actitud que está tomando la señorita, pero solamente le pido a la señorita y a ustedes que consideren que por esa actitud que está tomando para cubrir sus bromas, las malas decisiones que tomó ese día, está destruyendo la vida de un joven que apenas está empezando, acaba de empezar a llegar a la ciudad, a trabajar en la ciudad, no tiene mucho, que acaba de terminar su licenciatura, y porque una señorita quiera cubrir sus bromas que está haciendo, le va a destruir toda su vida a un joven que es totalmente inocente de lo que le están imponiendo. Solamente les pido que consideren eso, por favor. Bien. Y bueno, va a pedir la vinculación a proceso. Así es, señor juez. En efectos no ser repetitivos, que tenga por aspecto fáctico la clasificación jurídica, la entrevista de la víctima con identidad reservada con iniciales DLDDD, el papá de EDET, el policía Jorge Alberto Cruz Aguilar y Miguel Ángel Álvarez Huitrón, y el informe policial homologado. ¿Tendría alguna oposición, Ministerio Público? No, desde luego que no, señor juez. ¿Asesor jurídico? Sin oposición, su señoría. ¿Defensor? Sin oposición. Además de esta información, ¿con qué más cuenta? Además de esta información, ¿con qué más cuenta? Sí, señor juez, nada más en la del padre voy a hacer un señalamiento muy, preciso nada más. Sí, y voy a enlistar los demás datos de prueba. Se cuenta con el siguiente dato de prueba con un certificado de estado físico de la víctima, iniciales DLDD, de fecha 12 de marzo, practicada por el doctor Damián Moisés Hernández Javier, quien clínicamente la encuentra no ebria, no intoxicada, orientada en tiempo, lugar y persona, y a la exploración física presenta una equimosis color roja, en tono claro, de forma irregular, que mide 2.8 por 0 centímetros, ubicada al borde externo medio de brazo izquierdo. Como siguiente lesión, múltiples escoriaciones seca de color vino, de formas lineales, irregulares y puntiformes, en un área de 12.0 por 11.0 centímetros, en la región supraescapular y escapular, sobre los ambos lados de la línea media escapular. Como siguiente lesión, tres escoriaciones cubiertas con costra hemática seca, color vino, rodeadas por un halo interno de forma irregular, una puntiforme en un área de 5.05 por 3 centímetros, que comprende la región escapular izquierda, ambos de la línea media escapular, midiendo la mayor 1 centímetro y la mayor 4 centímetros. Obviamente clasifica estas lesiones como las que tardan en sanar menos de 15 días. ¿El perito se llama Damián? Se llama Damián Moisés Hernández Javier. Como siguiente dato de prueba se cuenta con la entrevista precisamente del padre de la víctima de fecha 12 de marzo, que manifiesta que al llegar a su domicilio a las 20:30 horas, le comenta a su esposa. ¿Del día 11? Ajá, del día 11, le comenta a su esposa que precisamente su hija no había llegado, que se había ido con su novio, se corrobora esta parte, que se había ido con el novio,
Y ellos acuden a hacer la denuncia correspondiente. Refiere que en el transcurso de la noche investigaron que ella de la casa de su novio tomó un servicio de aplicación taxi Bit, la cual marcaba como destino Insurgentes número 60 en la colonia San Rafael, alcaldía de Cuauhtémoc. Obtiene esta información por medio del correo, es decir, ellos tienen contratada esta aplicación y la ruta que llevó su hija, es decir, fue la que lo llevó a la casa donde fue rescatada. Refiere esta persona que al estar realizando la entrevista, su novio de su hija, al estar realizando la entrevista, estaba el papá, la mamá, refiere que entra precisamente la llamada del número con terminación 1051, en la cual lo amenazaban y estaban pidiendo la cantidad de 10,000 pesos. Pero eso es cuando estaban haciendo la entrevista. Cuando estaban haciendo la denuncia, el día 12 de marzo, porque la denuncia, la llamada entró a las 4:30 ya del día 12 de marzo, en lo cual la amenazaban, le pedían la cantidad de 10,000 pesos, y refiere que él, siendo las 14:15, se traslada a ese domicilio que marcaba como la ruta del sistema BIT, y precisamente al hacer un recorrido, se percata que en ese edificio precisamente se encontraba una pulquería, e ingresa él toda vez que la puerta se encontraba entreabierta, se ingresa y la escucha gritar a su hija desde el primer piso. Él sube y se escucha dentro de la puerta marcada con el número 4, escucha la voz de su hija, y es por ello que sale y pide el apoyo de los policías, quienes lograron el rescate de su hija. Se cuenta con la entrevista de la madre de la víctima, de fecha 12 de marzo, de iniciales BEDR, quien precisamente corrobora lo que refiere su esposo, el padre de la víctima, y que sí, efectivamente contrató ese servicio BIT, y ella dio los datos para que se llevara a cabo el siguiente dato de prueba, que es un fotovolante con fotografía de la víctima, en la cual se describen sus datos generales, sus señas particulares, el número de folio de este volante, de fotovolante AYO 767-2021. Con el siguiente dato de prueba con el que se cuenta es precisamente con la entrevista del novio de la víctima, de nombre Rafael Antonio Gutiérrez Orozco, esta de fecha 12 de marzo del año 2021, corrobora esa parte que efectivamente se vio con su novia ese día 11 de marzo, sin embargo refiere que estuvieron en su domicilio, discutieron, y ella se retiró a su domicilio, retirándose en un taxi de la aplicación Bit. Refiere que él mismo le entregó la cantidad de 200 pesos para pagar este taxi, y que una vez que se encontraba en las oficinas de las agencias del Ministerio Público rindiendo su entrevista, precisamente le entra una llamada a su teléfono celular proveniente del número con terminación 1051. ¿Pero es una llamada o un mensaje? Llamada y también mensaje, el cual puso la llamada la pone en altavoz, y le llega también un mensaje que también lo pone en altavoz, y se percatan que era un hombre que amenazaba, que tenía algo que él quería, obviamente a su novia, que no le jugara al pendejo, que ya sabían dónde vivía, y que si no iba a valer madre. Le piden que deposite la cantidad de 10,000 pesos, le proporcionan el número de cuenta. Esto refiere este testigo con palabras altisonantes. Le pedían también que no diera aviso a la policía. Esto es lo más rescatable de esta entrevista, señor juez. ¿Y se tomaron fotos de ese mensaje? Sí, señor juez. Okay. Ese es un dato de prueba que daré posteriormente. Se cuenta con la siguiente entrevista de la víctima de identidad reservada DLDD, quien corrobora precisamente lo que le hice el conocimiento de la formulación de imputación. No voy a agregar nada más de lo que ya se reprodujo, señor. Muchas gracias. Bueno, ¿serían todos los datos? No, señor juez, se cuenta con un dictamen de integridad física de medicina forense, precisamente de fecha ya 13 de marzo del año 2021, suscrito y firmado por la doctora Diana Laura Victoria Blanco. No, perdón, señor juez, María Antonieta Pantoja Avilés, quien le hace el estudio médico a la víctima, y en lo que interesa a esta fiscalía, refiere que en la integridad física
Clínicamente la encuentra no ebria, ella es adulta, presenta lesiones externas, las cuales tardan en sanar menos de 15 días. Ella lo concluye. Sin embargo, nos dice que presenta una equimosis rojiza en brazo izquierdo, cara anterior, tercio medio de 1.5 centímetros. Presenta también distintas escoriaciones irregulares recientes con costra hemáticas en tórax. En región escapular también derecha, cuatro lesiones, una de 3 centímetros, otra de 1 centímetro, otra de 0.5 ¿Coincide centímetros. con la del doctor Damián Moisés Hernández Javier? Muy coincidente, señor juez. Y en el examen ginecológico, obviamente por la hora refiere que si presenta malas condiciones de higiene. Sin embargo, refiere que ella presenta un himen íntegro, pero es de los elásticos. Bien, le recuerdo que la cópula que refiere fue vía anal. No, vaginal, señor juez. ¿Ah, fue vaginal? Ajá, sí. Refieren que es un himen elástico, de esos elásticos en los que permiten la penetración sin desgarro. Esto es a grandes rasgos lo que importa esta fiscalía, los que nos refiere este médico. También se cuenta con una inspección por parte de Policía de Investigación respecto de ese teléfono celular puesto a disposición, en el cual añaden precisamente 2 cuadros fotográficos de este teléfono celular y que es con terminación 1051. Se cuenta también como siguiente dato de prueba el envío de los 3 indicios de hisopos de cavidad oral, cavidad vaginal y cavidad anal. Esto, con la cadena de custodia, se envía a genética forense, señor juez. Esto en fecha 14 de marzo, con recepción a las 14 horas con 50 minutos. Sí, señor juez, hasta el momento serían todos los datos de prueba. Gracias. Señor Carlos Miguel, como ha escuchado, se está pidiendo que se le vincula al proceso. ¿Qué significa esto? De ser procedente que se inicie una investigación en su contra. Desde luego debe ser resuelto cuando usted me lo indique, en un plazo de 72 horas o 3 días, 144 horas o 6 días, ambos momentos contados a partir del día de ayer a las 11 horas con 45 minutos, o una última y tercera opción, que sea en esta audiencia y en este momento que se resuelva lo que procede ante lo que ha pedido el agente del Ministerio Público, para que también decida de manera informada, lo consulte con su defensa. Que se resuelva hoy mismo, señor juez. ¿El juez jurídico algo que manifestar? Sin manifestación, señor. ¿Defensor? Sí, señoría. Esta defensa solicita no se vincula a proceso a mi representado en atención a lo siguiente. Si sea necesario retomar lo que había comentado anteriormente, si no hay oposición de parte de la Fiscalía, lo digo para no ser otra vez. Sí, adelante, ya supongo que reitera lo mismo dentro de las incongruencias que existen. Ajá. Sí, adelante. ¿No hay problema o sí lo repito? No es necesario. No lo digo. No, Ya quedó registrado. Sí. Ok. Nada más puntualizar, señor juez. Las llamadas que se hacen del celular de mi representado, las mismas, no son llamadas de voz, de audio, ¿cómo poderlo decir? Marco y la otra persona escucha. No es cierto. El novio dice, llegan las llamadas y no contesta.
no contesta la llamada. Y los mensajes, no los contesta, son mensajes de WhatsApp, de audio, ¿vale? Ahora bien, jamás proporcionan un número de cuenta para que se haga un depósito, señor juez. Y está de la propia declaración del novio, que es la llamada a su celular. Ok, es decir, no hay un número de cuenta para que se culmine los alcances de un secuestro, de un rescate, no se da el número, son llamadas de audio, que al final de cuentas tampoco le dan, el novio no se enfrasca, o la fiscalía, en dar contestación a los mensajes, simplemente lo dejan así y inician su investigación, hasta ahí. Ahora bien, puntualizar que en todo momento mi representado jamás tuvo conocimiento de el uso o el mal uso que le dieron a su celular. Él lo presta para hacer una llamada. Ella decía que su novio, y ella, lo único que había en su cabeza era su novio me engañó, me dejó, no le importo, no le intereso. Ese era el único punto, ¿vale? Entonces, de ahí deriva todas las circunstancias. Ahora bien, respecto al dictamen en medicina forense, efectivamente la médico María Antonieta Pantoja Áviles refiere: el estado psicofísico al momento del examen se encuentra consciente, tranquila, coopera con la entrevista, en buena coloración de piel, orientada en persona, en tiempo, en lugar ambulante, marcha normal, sin aliento característico, movimientos de coordinación normal, sin Romer negativo. Efectivamente, en el examen de integridad física dice que es de talla de unos 56 centímetros, de peso de 66 gramos, se encuentra anatómicamente íntegra, presenta una equimosis rojiza en brazo izquierdo, en cara posterior tercio de 1.5 centímetros, escoriaciones irregulares, recientes, con costra hemática en tórax posterior y en región escapular derecha, de 3, luego dice 1, y 0.5 centímetros en región escapular izquierda. Tocante ese punto, señor juez, se entiende que en su momento hubo un jaloneo al momento de llegar al departamento. Se entiende, y lo digo con todo respeto, desconocemos la conducta del padre hacia su hija, no sabemos si esa lesión fuera de un jalón en el brazo, o qué pasó, o hasta dónde fue esa situación. Esa parte la desconocemos, pero no pueden ser situaciones atribuibles a mi representado, toda vez que en su momento él jamás impartió violencia en contra de la señorita. Ahora bien, en el examen ginecológico presenta genitales externos femeninos, vello púbico, de implantación de acuerdo a su edad y sexo, labios menores cubiertos a los menores y estos adosados entre sí, en malas condiciones de higiene, clítoris, orificio uretral y horquilla normal, introito vaginal sin salida de secreción, sin datos clínicos de embarazo en este momento, ni de enfermedad de transmisión sexual clínicos de embarazo en este momento, ni enfermedad de transmisión sexual. Himen cloriforme, íntegro, elástico. Antecedentes ginecológicos, bueno, dice que ya tiene actividades de los 18 años, que tuvo un embarazo y un aborto. Pero bueno, luego dice, examen proctológico, presenta glúteos y espacio interglúteo sin alteraciones, esfinge anal interno con todo conservado, pliegues anales presentes, íntegros y bien definidos, sin datos clínicos de enfermedad de transmisión sexual en este momento. La conclusión del médico dice: la víctima de identidad reservada, sexo mujer, es adulta, se encuentra anatómicamente íntegra, clínicamente no ebria. Las lesiones externas que presenta son resultantes en menos de 15 días. El examen ginecológico presenta himen íntegro, elástico, sin datos clínicos de enfermedad de transmisión sexual ni de embarazo. En este momento, el examen proctológico sin alteraciones.
No presenta. Ahora bien, señor juez, es entendible y de analizar este punto que una violación, como lo refiere la señorita, pues no se pudo haber dado en esas condiciones. Una persona que va a violar o varias personas que cometan ese acto contrario al derecho, pues es entendible que la persona está desorientada, está lastimada, está afectada, tiene múltiples lesiones en todo su cuerpo, incluso puede ser amordazada, puede ser mutilada o lastimada de brazos, de piernas, de las nalgas, entre piernas, en cara. No hay absolutamente nada de eso, señor juez. Simplemente esto fue una convivencia que se dio en un bar y de ahí, como todos los muchachos, siguen la fiesta, señor juez. Esto viene derivado solo y exclusivamente de un despecho, de una situación del novio. Ella refiere que se encuentra incluso en el domicilio de su amiga, que está enfrente al bar. De ahí se van al Oxxo, que está a 5 metros. Después dice que de ahí compran cervezas y se van al domicilio de él. Su domicilio, como lo acaba de precisar, efectivamente es arriba de una pulquería. El bar está enfrente, la pulquería aquí, él vive en el piso de arriba, el que da hacia la calle. No encuentro, esta defensa no encuentra una situación del cual mi representado pueda adolerse o sentirse arrepentido de una situación de esa magnitud, toda vez que no pasó. Repito, una persona que secuestra es una persona que lleva todos los actos comisivos ya planeados, los ejecuta y los hace. No hay al interior, no hay armas, no hay sangre, no hay drogas, no hay cuchillos, no hay absolutamente nada. Ahora bien, refiere a la propia víctima, que le quitan la ropa. Nunca le rompieron nada, jamás. Y de su propia declaración dice, yo me visto y me pongo mi ropa. Nunca le rompieron nada, señor juez. Ella refiere, me levanto, me quedo dormida, con la luz del día, me levanto y me pongo mi ropa. Hace pláticas con mi representado, en qué trabajas, qué haces, oye, te puedes quedar, no me dejes solo. Sí, sin problema, ahí está. Hasta que, posteriormente, llega la policía. Permítame. Llega la policía y al interior, pues el señor coopera. Una persona que secuestra, que viola, yo lo que hago, por simple lógica, vámonos, corre, déjala, amárrala, no sé, se pueden cometer tantas aberraciones de esa naturaleza. Mi representado es un muchacho de bien, no tiene necesidad de llegar a eso. El error que tuvo mi representado es confiar de más en las personas. Ese es el grave error. El otro punto es entendible de la señorita. ¿Qué va a pasar? No llegué a dormir, no llegué a mi casa. Aquí dice que no está ebria, que está bien, que está orientada, buen color, no tiene ninguna lesión. Yo entiendo a la señorita que dice, ¿qué va a pasar? No llego a mi casa, ¿qué voy a decir? Ya hicimos una broma, ya estuvo bien de fiesta. Ahora traigo una cruda moral de decir, ¿qué va a pasar? Llega el papá, molesto, es entendible, algún jaloneo, qué sé yo, eso ya es parte de toda familia, ¿no? Del seno familiar. Y decir, pero ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto? Digo que no, digo que sí, el novio no me hace caso, no me quiere, no le importo, me engaña. Entonces realmente, señor juez, son situaciones que no tienen nada que ver. Ella todo el tiempo tuvo el control de su celular a la mano, llega, busca lo primero que es, aquí lo conecto, aquí lo cargo, mi bolsita la pongo ahí sin problema. Ve la oportunidad que ya está todo bien, que ya amaneció, me pongo mi ropita sin problema. Ella tuvo acceso al celular. Dice que cuando ya llegan los policías y se la llevan, ella nunca refiere, me violaron. Nada. Dice que está contra su voluntad. No tiene a lo mejor otra opción de decir, ¿qué hago? El papá estaba ahí. Ahora bien, cuando llegan los policías, ¿qué hace? Dice ella, me llevan a la fiscalía, pero me voy con mi papá y me voy a descansar y luego regreso. Señor juez, una persona afectada, una persona con esas características, no se va a descansar, no se va a su casa y regresa. Son actos que se ejecutan en una sola investigación en ese momento. Ahora bien, dice que ya cuando se retira, agarra sus cosas, agarro mi bolsa que está aquí en la esquina, aquí la dejé. O sea, ella está consciente de todo lo que pasó, señor juez. No es cierto todo lo que en su momento viene a decirlo. Se entiende también que es, repito, por temor, por miedo del papá y perder al novio. Pero nunca actos comisivos de los cuales mi representado pueda reprochar.
Como lo dijo, tengo una hermana y tengo una mamá, y estoy consciente de esta situación, pero las cosas así no fueron, señor juez, en ningún momento. ¿Qué quieres? Es entendible que la señorita, pues, al final de cuentas, en una buena noche, mala noche, no se sabe, solamente ella sabe la realidad. Ahora bien, ella está tranquila, está con su papá, con su mamá, este muchacho está aquí, pagando las consecuencias por tener demasiada confianza en las personas. Ahora bien, es entendible que una persona que pide auxilio, que grita, al haber comensales al exterior en la avenida, se escucha, se ve, las propias vecinos, familiares, conocidos salen, lo conocen, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Él vive con personas al interior, sus rooming, que son compañeros de cuarto. Ahí está. Yo no encuentro hasta este momento, señor juez, una conducta reprochable en mi representado. Realmente estamos ante un hecho atípico, una broma, una situación de copas, de cotorreo entre jóvenes. Yo creo que a muchos les ha de haber pasado una situación parecida de que llego hasta otro día y que voy a decirle a mi papá y mi mamá, pero nunca, señor juez, una situación de la cual pueda adolecerse mi representado. Por tal razón solicito, no se vincula al proceso de mi representado, señor juez. Es cuanto. Gracias. En ese sentido, contrario a lo que argumenta el órgano de defensa, se han cubierto los extremos que prevé el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se por una imputación contra el señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez. Se le dio la oportunidad de aclarar cuáles son los términos y, sobre todo, los antecedentes de investigación que han sido referidos por parte del agente del Ministerio Público me llevan al convencimiento de que posiblemente el evento se dio. Valoro toda esta información como lo prevé el artículo 265, el citado ordenamiento objetivo, y me llevan a ese convencimiento. En el caso concreto, como destaca el defensor, se encuentra única y exclusivamente con la entrevista de la víctima, con iniciales de LDDD, quien establece todo el contexto en que se da. Y, desde luego, no paso por alto que incluso menciona el contexto previo al evento, de la llegada al bar, de que aparentemente pues acuden a este departamento, en el que aparentemente en algún momento refiere que fuera violentada para acudir al mismo, simplemente que fue convencida. Y basado en ese contexto, me lleva a establecer por qué motivo esta víctima refiere que posteriormente, ya estando en ese lugar, refiera no solamente la presencia del imputado, sino de dos personas más, y que ya estando de manera voluntaria, ya es obligada, en primer lugar, a tener un acto sexual. Y después, privarla de la libertad, y que también estaban pidiendo dinero por ella. Y bajo esa tesitura, desde luego, se refiere, bajo ese contexto, ¿por qué agrega tanto la violación como la presencia de más de una persona, en el caso concreto de 3, si no fue así? Se refiere tanto por el propio imputado como por el defensor, que tal vez esto se deba al hecho de tratar de justificar el haber faltado a su domicilio, tanto al papá como ante el novio. Es decir, que no tuvo el valor para decir que se fue de fiesta y prefirió seguirle la corriente, porque al final, dentro del contexto en que se da, es que, como lo refiere el propio Ministerio Público, existe la entrevista de los papás, tanto del papá como de la mamá, que refieren que ante la ausencia de la hija, pues ellos lo que hacen es acudir a denunciar este evento, y está lo que la alerta precisamente por cuestiones de género, por las desapariciones forzadas y sobre todo de las mujeres, en el que el hecho es de que ellos acuden ante el Ministerio Público y dicen que también está ahí el novio, y que justamente reciben esta comunicación vía teléfono, ya sea por WhatsApp, audio o mensaje, de que están pidiendo ese 2,000 pesos, independientemente de que no hayan referido la cuenta. Pero es decir,
se reunieron diversas circunstancias que hacen aparentar que fue una mala broma por parte de, que como dice el defensor, de seguirle la corriente a la víctima. Es decir, dentro del contexto en que se da es que no aparece, hay una denuncia. Afortunadamente, dentro de la información que tienen los papás, pues resulta que tiene una aplicación en el que se precisan los viajes, y justamente el último lugar donde fueron ubicadas es justamente en el domicilio. Y todo se establece aparentemente como que pues no aparece, justamente como refieren, e incluso lo reconocen tanto la defensa como el propio imputado. Si alguien les dicen que mi hija se encuentra privada de su libertad, que me están exigiendo un rescate y que yo tengo información, acudo a ese lugar para cerciorarme. Pero, y ya, en efecto, la ubican, pero la víctima, lejos de aclararles que bueno, sí se había ido de fiesta y de que pues estaba deprimida y que siguió, como dice el defensor, la fiesta, no lo hizo, sino al contrario, les dijo en ese momento que se encontraba restringida de su libertad. Pero más aún, cuando es entrevistada, ya por el Ministerio Público no solamente dice que estuvo privada de su libertad, sino que además le impusieron la cópula vía vaginal en 3 ocasiones. Es decir, si lo que ella pretendía justificar que se fue de fiesta, creo que no únicamente se concretó decir, bueno, me tuvieron privada de mi libertad y estaban pidiendo un rescate. ¿Por qué agregar que además fue abusada sexualmente? Y sí, no paso por alto, como destacan el propio Ministerio Público, en cuanto a que a la revisión ginecológica pues no le apreciaron lesión alguna, pero también destaca que fue porque tienen un himen de los conocidos elásticos y que permiten la penetración sin llevar a cabo desgarre. Pero también están las lesiones que le apreciaron tanto la doctora Magdalena como el interno Moisés, y que son en diversas zonas. El órgano de defensa dice, bueno, pues es que tal vez pudo haber sido el papá cuando la jaló, pero pudiera entenderse si el papá estuviera enojado con ella, precisamente porque se enteró de que realmente se fue de fiesta. Entonces, no sé si el papá, pretendiendo rescatarla, hubiera tenido que jalarla. Entonces, aquí no puede establecer que haya sido el papá quien la lesionó. Sobre todo, porque si en un momento dado, yo no sé si el papá, sabiendo que su hija no fue privada de la libertad, ya no digamos del acto sexual, simplemente privado de su libertad, él hubiera proseguido haciendo la denuncia. Que si se gritó o no gritó, aquí porque al final lo relevante es que ubican el último lugar precisamente a través de la aplicación BIT, y que establecen, y es como lo ubican. Entonces hay una serie de circunstancias que llevan a establecer el hecho de que la hija no llega, de que cuando llegan al domicilio, si bien pareciera, como destacan, no paso por alto lo que destacan, que sería incongruente, que si tengo privado de la libertad a una persona, pues le permite el acceso. Pero desde luego, se debe a que no ocurrió, o simplemente que esperaban que no pasara nada, porque al final, insisto, y como destacan tanto el defensor como el imputado, el hecho de que esta persona, la víctima, refiera ese evento, ¿lo hizo porque así ocurrió? ¿O lo hizo, como refieren tanto el defensor como el imputado, para ocultar que se fue de fiesta? Pero es una persona a tal extremo que como destacan, dejar de arruinarle la vida a otra persona con tal de salirse del problema en que se había metido. ¿Sería posible eso? Sí, sería posible. Pero en este momento no tengo información que así sea. Y sobre todo porque ella es la que la atribuye. Y sobre todo, refiero contextualmente, hay información que hacía presumirlo. ¿Por qué? Porque están el dicho de los papás que refieren que no ven a la hija, que reciben ese mensaje.
Dicen que fue una broma. Bueno, pues los papás no sabían. Y reitero, sobre todo, ¿por qué esta víctima, si lo que quería era justificar su ausencia de su domicilio durante ese periodo, ¿por qué no se limitó a decir simplemente que estuvo privada de su libertad, sino que agrega, además, que fue violentada sexualmente, si no es que pudo haber sucedido? Será motivo, desde luego, porque incluso no fue referido, el Nueva Defensa refiere que la víctima no presentaba ninguna alteración psicológica. Ignoro si no fue revisada psicológicamente y sí se apreció lo que establece el órgano de defensa, porque por otro lado, cuando pregunté al inicio, al papá dijo que no había venido precisamente por el trauma que había tenido. Y aun cuando no paso por alto que el propio defensor dice, bueno, es que se va a su casa y no es compatible con las personas que han sido agredidas sexualmente o privadas de su libertad, pudiera ser, pero no somos expertos, sería una especulación establecer si esta víctima fue afectada psicológicamente, ya sea por haber sido agredida sexualmente o por haber sido privada de la libertad o por ambas situaciones, que será motivo para que se investigue. Y desde luego, reitero, como incluso lo reconocen el propio defensor y el imputado, si ellos fueron los papás de la víctima, hubieran reaccionado igual. Y desde luego, tendría que verificar, y sobre todo, para investigarse, si como dicen el órgano de defensa, si esta información, esta denuncia, fue simplemente por miedo a sus papás o por despecho, como dice el defensor, y en su caso, ¿por qué por despecho? Puede entenderse que en su caso pretenda justificarse por qué no se reportó de manera adecuada y puso en zozobra a sus papás, que, como destaca el profesor Carlos Miguel, si él fuera padre o con sus hermanos, hubiera entrado en el mismo pánico de no saber de qué pasó con su ser querido. Porque al final, reitero, se da ese aspecto contextual que pareciera una de dos, o fue una mala fortuna de que se hubiera dado esa serie de circunstancias, la desaparición, la denuncia, que hubieran recibido mensajes de rescate, y que luego, sumado a ello, la propia víctima reconoce que estuvo privada de su libertad y que no se trató de ninguna broma. Entonces, esos indicios hacen presumir razonablemente que posiblemente el evento sucedió. Y ocurrió en las circunstancias de tiempo relativas al 12 de marzo, posteriormente de la 1 hora hasta las 14 horas con 35 minutos, y en cuanto a las circunstancias, se le impuso vía vaginal en 3 ocasiones, sometida por 3 personas, la cópula vía vaginal, y hasta las 14 horas con 35 minutos estuvo restringida de su libertad. Y por eso se ajustó a lo que prevé el artículo 174, que es la cópula vía vaginal, la introducción, que fue por más de 2 personas, como lo espera el artículo 178. También de la ley general para prevenir y sancionar los delitos de materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 63 de la ley de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto en la fracción 9ª, en su inciso A, que era para obtener un rescate, y desde luego no se acredita la de causar un daño o perjuicio, porque no se aprecia cuál fuera esta, porque si fuera de violación se estaría recalificando la conducta, pero sí con la agravante prevista en el artículo 10, que fue en el inciso B, que fueron un grupo de más o más personas, porque la víctima reconoce que hubieron tres personas, y que hubo violencia, pues precisamente evitaron que se retirara de ese lugar, y estos actuar se consumaron de forma instantánea y permanente, como los artículos de esta fracción primera y segunda, de forma dolosa y en coautoría. En cuanto a la prueba que el señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez hubiera sido quien probablemente llevó, pues se contó con la entrevista de la víctima de LDD, que reconoce como la persona que estuvo en contacto con ella. No sabe quién fue quien impuso la cópula en primera ocasión, pero sí en la segunda, y sobre todo que fue parte de los que estuvieron restringidas de su libertad. Y se contó también con la entrevista del papá, quien refiere que estaba en el lugar de los hechos, estaba el imputado, al igual que los policías Jorge Alberto Cruz Aguilar y Miguel Ángel Álvarez Huitrón,
que desde luego establecen que en el lugar de los hechos única y exclusivamente estaba el imputado. No se aprecia alguna causa que excluya el delito, lo extinga, y por ello lo procedente es vincular al proceso al señor Carlos Miguel Manso Gutiérrez por los hechos que le llenan como delito de violación agravada y secuestro, privación de la libertad y simular el secuestro con el fin de obtener un rescate, también calificado en los términos que han sido precisados. Como lo prevé el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impone la prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento. ¿Plazo de investigación, Ministerio Público? Sí, señor juez, esta Fiscalía, en términos del artículo 321, párrafo segundo, solicita el plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria. Obviamente, como esta carpeta nos fue remitida a la Fiscalía Antisecuestros, faltan diligencias por practicar, tales como solicitar datos conservados precisamente del número telefónico de la víctima, del número telefónico del novio de la víctima y del número telefónico del imputado. Esto al juez federal de control en turno. Y también recabar los dictámenes en psicología que ya se giraron, pero falta recabar obviamente todos estos dictámenes para obviamente la dictaminación psicológica y que acceda a una reparación del daño integral. También existen informes dentro de la carpeta que sí existen videos del lugar del hecho. Obviamente recabar todos estos videos y enviar a Policía de Investigación para una secuencia fotográfica y las demás diligencias que resulten. Sería todo, muchas gracias. Gracias. ¿Asesor jurídico? Sin manifestación, su señoría. Gracias, defensor. Su señoría, sí solicitaría esta defensa que un plazo de 3 meses es excesivo. Yo pediría mes y medio realmente, nada más. Ya tiene integrada toda la carpeta, son mínimas intervenciones por recabar, sí solicitará mes y medio. Recuerden que yo estoy acá atorado. Bien. Bien, se va a atender la petición que hace la defensa, sobre todo como destaca el señor Carlos Miguel, se encuentra bajo la medida cautelar de mayor residuidad de la prisión preventiva y se otorga un mes y medio. Precisamente se requiere al Ministerio Público para que haga los trámites pertinentes y sobre todo establezca la teoría del caso del órgano de defensa. En su caso, se entreviste, se hagan todas las opiniones médicas respecto a establecer si en efecto tiene aquellas, sobre todo en psicología, que son compatibles a las personas que han sido agredidas, tanto sexualmente como por haber sido privadas de su libertad. Y desde luego también porque realmente era lo que único que lo justifica, que esta persona le está atribuyendo ese evento en los términos que han sido precisados. Y vencerá el 30 de mayo del año en curso. Si se tratara de un día inhábil, se recorrerá al día siguiente. ¿Alguna última petición? Únicamente copia simple de audio y video y me tenga bien autorizados a los ministerios públicos de judicialización de la Fiscalía Antisecuestros. Muchas gracias. Gracias. ¿Asesor jurídico algo que pidieron manifestar? De igual forma, su señoría, solicito copia de audio y video y se tengan por autorizadas también a la licenciada Evelyn Guadalupe Espinosa Costa para efecto de que se pueda recabar. Gracias. Por parte de la víctima indirecta, ¿algo que pedir o manifestar? No, señoría. Gracias. Por parte de la defensa. Sí, señoría, solicito copia de audio y video de la presente diligencia y así también solicito una constancia para poder ingresar al interior del penal a ver a mi representado, asesorarlo. ¿Es cuánto, señor juez? Señor Carlos Miguel, ¿algo que pedir o manifestar? ¿Qué puedo pedir? Bueno, de hecho usted tiene el derecho de impugnar esa determinación. La decisión que está tomando este juzgador no es definitiva, independientemente de que tiene la investigación complementaria para poder esclarecer este hecho. Pero ya su defensor le informará. Bien. Y bueno, por último, expídanse de forma gratuita y de forma simple copias del audio y video de esta audiencia que solicitarán el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico privado y el defensor privado. Con lo que hace al Ministerio Público y el asesor jurídico, se autorizan a los profesionistas que mencionan para que a su nombre y representación recojan ello previo a haberse identificado, ser las personas autorizadas y dejar constancia de lo recibido. Por lo que hace el defensor, se va a entregarse la constancia de su nombramiento para que pueda visitar a su defendido. No viendo más que resolver, se declara cerrada la presente audiencia. Solicito a los presentes se pongan de pie para Gracias, que señoría. de la sala de audiencia.